Para entender el origen de este conflicto internacional, tenemos que ahondar en sus causas económicas, imperialismo, nacionalismo, alianzas militares y producción de armamento. El desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, producida a finales del siglo XIX y principios del XX, cambió el panorama económico mundial. La aparición de nuevos sectores productivos, el uso de nuevas fuentes de energía o la creciente globalización económica permitieron el surgimiento de nuevas potencias industriales. Estos países competían con las potencias ya existentes, Gran Bretaña, Alemania y Francia. A principios del siglo XX, Gran Bretaña y Francia eran los países que más colonias poseían. Alemania se convierte en una gran potencia económica, pero su poder imperialista era mucho menor, por lo que pretende conquistar nuevos países. Francia y Gran Bretaña intentan impedir esta estrategia. El nacimiento de nuevas potencias mundiales, como Estados Unidos y Japón, complica la situación internacional, ya que estos países tienen sus propios planes de colonización. Entre 1904 y 1911 se produjeron dos incidentes importantes que influyeron en el comienzo de la Gran Guerra. Nos referimos a las crisis de Marruecos, país en el que Francia tiene pretensiones coloniales y que Alemania usó para conseguir sus aspiraciones imperialistas. Durante el siglo XIX y principios del XX se produjeron importantes cambios en el mapa político internacional, propiciados por ideologías nacionalistas y llevados a cabo con carácter bélico. En ellos intervinieron otros países con intereses en tales regiones. En el siglo XIX, gracias a la reunificación de territorios, surgieron estados como Italia y Alemania. Otros se disgregaban, como el Imperio Otomano, y otros estados luchaban por recuperar regiones que les habían pertenecido. Esta compleja situación se vio agravada por el afán colonialista de las grandes potencias mundiales, lo que provocó alianzas militares y una gran urgencia en la producción de armamento. A finales del siglo XIX, Alemania es quien tiene la superioridad dentro de Europa. Bismarck, su canciller, pone en práctica una política de aislamiento a Francia. Su sucesor, Guillermo II, radicalizó esta política intentando rivalizar también con Gran Bretaña. Esta situación tensó aún más las relaciones entre las potencias mundiales, propició las alianzas político-militares. Las más importantes y rivales en la contienda fueron la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza fue promovida por Bismarck y se creó en 1882. La formaban Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Al empezar la guerra, se unieron otros países, como fue el caso de Turquía y Bulgaria. Italia acabó adhiriéndose al bando contrario por no cumplir los compromisos pactados, declarándose neutral al principio de la contienda. La Triple Entente se creó en 1907 y la formaban Gran Bretaña, Francia y Rusia. Más tarde se unió Serbia. Durante la guerra se incorporaron países como Japón, Bélgica, Italia, Rumanía, Portugal, Estados Unidos, Grecia o China. El 28 de julio de 1914, Austria declara la guerra a Serbia, lo que provoca la intervención de sus aliados en el conflicto. El ambiente de tensión que respiran las relaciones internacionales provoca que los estados aumentasen sus gastos militares y su producción armamentística, aprovechándose de las innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial. A esta época se la denomina como la paz armada. Se trata de un periodo en el que no hay conflicto bélico, pero en el que los países se preparan para uno. A finales del siglo XIX y principios del XX, las grandes potencias mundiales eran Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Japón. Todas estas grandes naciones querían evolucionar antes que las demás, con motivo de la revolución industrial. Querían extender su territorio colonizando a países del tercer mundo, ya que en ellos habían grandes excedentes de materia prima, con la que podrían trabajar y enriquecerse enormemente, ya que pagaban miserias a los trabajadores nativos, y en cambio ellos vendían en el mercado a un alto precio. Poco a poco, los países se dieron cuenta de que juntos lograrían antes sus propósitos, así que formaron alianzas. Por un lado estaba la Triple Alianza, creada por Bismarck en 1882, con el propósito de aislar a Francia del poder europeo. Esta alianza estaba formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Italia, que más tarde se cambió de bando. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, creada en 1907 y formada por Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Irlanda, Serbia y Rusia, aunque más tarde se le unieron Italia, Japón y Estados Unidos.
La guerra comenzó el 28 de junio de 1914, cuando murió asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio, llamado Mano Negra. Así que el Imperio Austrohúngaro, como represalia, declaró la guerra a Serbia. Rusia se alió con Serbia, y a su vez Alemania ayudó al Imperio Austrohúngaro, declarando la guerra a Rusia y Francia. En ese momento comenzó lo que sería la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se dividió en 3 periodos. El primero de ellos se llamó la Guerra de Movimientos, ya que utilizaban múltiples estrategias con rápidos movimientos para atacar a las tropas enemigas sin tener represalias. Uno de los primeros movimientos fue efectuado por Alemania, con el propósito de invadir Francia. Una vez invadida Francia se libró la batalla del Marne, que como resultado, hizo que Alemania replegara a sus tropas de Francia. Con la cada vez mayor fabricación de armas de fuego, los ejércitos tuvieron que cambiar las batallas al descubierto, por las trincheras, grandes fosos alargados, de 1 o 2 metros de profundidad, que estaban unidas unas a otras. Así fue como comenzó en 1915, el segundo periodo de la Guerra Mundial, la Guerra de Trincheras. De esta manera, los soldados podían comunicarse y a la vez protegerse de los ataques enemigos. Una de las batallas más recordadas fue la de Somme, en la que se enfrentó el ejército inglés contra el alemán. En 1917, comienza la tercera y última fase de la guerra, la nueva batalla de movimientos o crisis de 1917. Los británicos y los franceses usan por primera vez el tanque como arma militar, y los alemanes atacan con una guerra submarina. Pero Alemania no se contentaba con derrotar a Francia y Gran Bretaña, también decidió enfrentarse a una de las mayores potencias mundiales, Estados Unidos, que entró en la guerra el 6 de abril de 1917, de parte de la Triple Entente. El ejército norteamericano disponía de un gran número de soldados, que suplía las bajas del ejército ruso, que se había retirado tras la crisis socialista rusa. En 1918, se disputó la segunda batalla de Marne, que enfrentaba a Estados Unidos y Francia, contra Alemania. Como consecuencia, los alemanes tuvieron que replegar muchas de sus tropas. Meses más tarde, las naciones del Imperio Austrohúngaro se fueron rindiendo y Austria firmó la paz con la Triple Entente. Alemania se encontraba sin aliados y su Kaiser, Guillermo II, había huido a Holanda, por lo que el 11 de noviembre de 1918 el nuevo gobierno alemán firmó el alto el fuego, e hizo que acabara la Primera Guerra Mundial. 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En este tratado se firma la paz definitiva entre Alemania y los países aliados, y se declara a Alemania como única culpable de la Primera Guerra Mundial, por lo que debe conceder a los países aliados parte de su territorio, pasando de 540.766 km² a 468.787 km² de extensión territorial y entregando una indemnización de $3.000 millones. Alemania firmó el tratado sin ningún tipo de oposición y entregó la suma de dinero requerida. La economía de guerra en la Primera Guerra Mundial. Los gobiernos debían organizar un tipo de economía que beneficiara al ejército permitiendo conseguir los siguientes objetivos. Producir enormes cantidades de recursos materiales, desarrollando al máximo su potencial industrial, desplazar dichos recursos y transportarlos hacia el frente, abastecer a la población del país, que debido a la obsesión del Estado por cubrir las necesidades del ejército, basada en un Estado fuertemente intervencionista, que dirigirá la vida económica con la intención última de ganar la guerra. Plan económico en Alemania. El Plan Rathenau supone un fuerte control de la vida económica. El gobierno crea oficinas encargadas del aprovisionamiento de materias primas, el reparto de los alimentos y la distribución de la mano de obra. Plan económico ruso. En el caso de Rusia, el inicio de la guerra llevó pronto al colapso económico. Sus máquinas y repuestos procedían de Alemania. La economía de guerra se basó en los siguientes aspectos. La reconversión de la industria.
Se va a orientar en el sector militar, por ejemplo, las industrias textil se dedicará a fabricar uniformes, mientras que las industrias las cuales manejan metales se dedicarán a crear armas y municiones. Incorporación por mano de obra. Se recurrió a la incorporación masiva de ancianos y mujeres al trabajo, el 90% en labores hospitalarias. Más del 40% de la producción metalúrgica dependió del trabajo de la mujer.